Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles de ecuaciones diferenciales de segundo orden, eh, lineales, de coeficientes constantes, homogéneas, en un curso de ecuaciones diferenciales para ingenieros, y específicamente en Ingeniería Agropecuaria, nuestra seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Y queremos enseñar a resolverla de manera analítica y con calculadoras simbólicas, específicamente la calculadora simbólica asociada a Python llamada SymPy, y graficar con Matplotlib la solución y hacer las descripciones o interpretaciones de estos gráficos, siempre luego de hacerlos con Matplotlib. Para las ecuaciones diferenciales, pues en general, pues su solución será infinita. Por lo tanto, nosotros, un primer gráfico para una ecuación diferencial lo vamos a hacer de manera animada utilizando la función interact del módulo IPython Widgets bueno, asociado a Python, que nos permitirá pues, ver algunas de las soluciones moviendo el deslizador, deslizadores para cada valor de los parámetros C1 y C2. Entonces vamos a mostrar cómo graficar de manera animada y cómo hacer interpretaciones de los gráficos. Entonces será muy importante mostrar en este video cómo editar en los cuadernos Google, bueno, los cuadernos Jupyter asociados a Google, que son los a través de la plataforma Google Colab, cómo editar bien utilizando el lenguaje LaTeX, algunas recomendaciones para esa edición que nos ayudará en la solución analítica de problemas de valor inicial y cómo resolver y graficar las soluciones utilizando SymPy y Matplotlib. Entonces empecemos con primero cómo abrir Google Colab. Entonces nos vamos para Drive, nuestro Drive de nuestro correo. Vamos a mover nuestra pantalla. Aquí estando en nuestro correo de Google, nos vamos a nuestra matriz de puntos que nos lleva a el icono de Drive, este triángulo equilátero con colores naranja, azul y verde. Y cuando llegamos a Drive, vamos a nuestro Drive, a nuestro espacio de memoria y bueno, pues le decimos en New que cree, vamos aquí a decirle en New, bajamos a More y bajamos a Google Collaboratory. Y cuando le damos ahí en Google Collaboratory, él nos va a crear, pues entonces, un cuaderno particular, Jupyter Notebook, asociado a la plataforma Google Colab o Collaboratory de Google. Nosotros le podemos empezar dándole nombre, entonces vamos a darle generalmente a mí me gusta el apellido de cada estudiante, en este caso pongamos el del profesor Canas o Cañas. No me gusta poner la ñ porque en realidad pues casi siempre nos genera muchos problemas con la ñ en el teclado de estos computadores y para algunas interpretaciones. Cañas y que vas a trabajar, bueno, lo podemos dejar así con el apellido por ahora, Enter. Y ya nos deja la extensión IPYNB de este cuaderno, que es la extensión que nos identifica que es un cuaderno Jupyter Notebook, un cuaderno interactivo, creado dentro de la gran alternativa IPython o del Gradle Shell o una mejora del intérprete de Python hecha por Fernando Pérez. Y él generalmente empieza con una línea de código. Nosotros vamos a editar la línea de texto, por lo tanto borraremos la de código que él nos entrega de entrada y vamos a darle una de texto, la que le ponemos, bueno, pues nuestro título con numeral espacio. Recuerda el espacio para poder que te genere el título de mayor categoría. Entonces el numeral, un solo numeral es para un título de primera categoría, es el más grande. Aquí le ponemos ecuaciones, bueno, PBI, PBI de segundo orden lineal de coeficientes constantes.
homogéneo, ¿cierto? Homogéneo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren que nos queda el título de primera categoría y el con Shift Enter nos genera una línea de código adicional. Vamos a borrarla. Y seguimos. Bueno, pues dígame cuál es esa ecuación diferencial. Esta es la que, este video lo hago porque esta es la que más generó dificultad en una de las pruebas. Entonces, como una forma de retroalimentar y apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes en la universidad y aportar pues a la didáctica de las ecuaciones diferenciales de la matemática en educación superior. Entonces nuestro PBI, miren que le hemos dado una línea de texto otra vez con nuestro icono, este icono en la parte superior izquierda de nuestra aplicación de Google Colab para pedir una de texto, no una de código. En la de texto, entonces, como voy a dar un PBI, lo voy a poner como una ecuación centrada, luego entonces ponemos 4 símbolos de pesos o de dólar para en medio de ellos copiar nuestro PBI, empezando con la ecuación diferencial Y, y esto te lo voy a enfatizar mucho, utiliza mejor para la derivación, no la tilde que utilizamos para la redacción de nuestros textos usuales, que es la tilde que está al lado de la letra P, que es una tilde invertida o inclinada, sino que vamos a utilizar la tilde vertical que está al lado del cero. Entonces, está generalmente al lado del cero en nuestro teclado. Entonces, ya no es una tilde inclinada, sino una tilde vertical para la derivada, y así no escribes tanto, y así te queda perfecto la derivada, y vas viendo aquí al lado derecho cómo te está quedando de bien. En cambio, con la tilde, miren cómo nos queda, que no es tan bonita. En este caso, te voy a mostrar aquí, esa no es tan bonita, miren que nos queda inclinada, entonces nos vamos a poner la vertical para las derivadas. Es la usual en matemáticas para denotar derivación. Como queremos una segunda derivada, más un parámetro lambda, lambda por y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que nos dan, solo que es una ecuación diferencial, en realidad una familia de ecuaciones diferenciales, una para cada valor real o complejo de lambda. Entonces, en realidad, vamos a asumir que lambda es real. Entonces, si vamos a tener una familia de ecuaciones diferenciales, entonces nuestro problema es alrededor de una familia de ecuaciones diferenciales, no una particular. Para cada valor de lambda tendrás una ecuación diferencial lineal de segundo orden de coeficientes constantes homogénea. Entonces, y las condiciones iniciales las separas con un backslash. El backslash también lo coges con algere o la letra alt gere, que está al lado de la barra espaciadora al lado derecho, con algere, y dejas espacio, y así vas generando unos espacios para separar las condiciones iniciales, que para un problema de segundo orden debe ser el valor de y en algún punto, en este caso y0 igual 0, y y' de 0 igual a 0. Vamos a dejarlo así. Un problema de condiciones iniciales, nos dicen cuál es la posición en 0, o la posición inicial, o que la solución pasa por el origen, y que la velocidad inicial es 0. Entonces nos dan posición inicial y velocidad inicial. Esa interpretación de las condiciones iniciales es muy buena, teniendo en cuenta pues de que y de 0 igual 0 nos habla como de posición, entendiendo que la solución sea, entendiéndola como la trayectoria de una partícula, interpretándola geométricamente así. Entonces así ya tendremos nuestro PBI. Miren cómo nos queda la edición de bonita. Entonces la primera interpretación es ver que el problema que nos plantean es en el que el PBI en realidad es una familia de PBIs. ¿Por qué? Porque tiene muchas ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque lambda no se lo dijeron. Entonces aquí de pronto vamos a establecer que lambda va a ser una constante real, donde lambda
es una constante real. Entonces, lo que nos piden es, en primera instancia, dámosle aquí, considere la familia de problemas de valor inicial de PBIs, dos puntos, y este va a ser entonces esa familia, para entender que son muchos, y uno ver, empezar como interpretando esos PBIs. Bueno, pues una forma de interpretarlo, vamos a ponerle aquí una línea de texto y empezamos con, si le ponemos dos numerales, ya sería un título de segunda categoría, por decirlo así como un subtítulo, deja siempre espacio y le pones, bueno, pues interpretación de nuestro problema. Esa interpretación siempre nos ayuda a resolver las cosas. En realidad, en primera instancia nos dieron el PBI, entonces ese ya es un problema. Ahora, pues, ¿y cómo lo podemos interpretar? Le ponemos una nueva línea de texto y empezamos a escribir. Siempre me gusta un título, una línea, el complemento, otra línea. No dejes eso en una sola línea porque para la edición se vuelve más difícil, para las correcciones y demás. Entonces, siempre en líneas nuevas, copiar las nuevas cosas. Bueno, entonces, eso facilita la observación, la lectura, la corrección de la edición. De la interpretación, bueno, pues lo podemos ver como ese problema es como el de hallar las funciones y, en realidad la función y, que sea tal que su segunda derivada sea menos lambda veces y. O sea, que sea funciones que al derivarla dos veces me dé múltiplos de la función. Múltiplos de la función, que al derivarla dos veces me dé múltiplos de la función. Esos tipos de funciones siempre son, generalmente las más fáciles, son las exponenciales y las trigonométricas. Y las trigonométricas en general, pero podemos especificarlo mejor. Entonces, miren que así uno puede ver que la ecuación diferencial que hace parte del PBI nos permite decir, bueno, pues entonces nuestro problema consiste en hallar eh, mm, las funciones que cuando se derivan dos veces, el resultado es un múltiplo de la misma función. Esa es una interpretación. Entonces, y es por eso que uno se le ocurre, pues entonces debe ser la exponencial, por ejemplo, una parte de esas funciones, porque las exponenciales, cuando las derivas una vez, te da ella misma. Por ejemplo, la función a la x te da ella misma, y si la derivas otra vez, te da otra vez ella misma. Y ya es decir, que derivándola dos veces me da ella misma, es decir, me da una vez ella. O sea, me dio un múltiplo de ella. Entonces, las exponenciales son en particular las que, por ejemplo, cumplen esta regla definida por esta ecuación diferencial. Esa es la interpretación del problema, es algo que te ayuda siempre para resolverlo. Y ahí lo que queremos es específicamente, claro, que el múltiplo sea dado por el parámetro lambda. El escalar del múltiplo de la función sea menos lambda. Entonces, una de las preguntas que se hicieron en la prueba fue, bueno, pues encuentre los valores de lambda, los valores para que las soluciones sean solo exponenciales, para que las soluciones de la ED sean solo exponenciales o puramente exponenciales.
Entonces, uno en esa parte, uno debe recordar que, bueno, pues a estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales, de coeficientes constantes homogéneas, pues siempre está asociado una ecuación auxiliar. En este caso la podemos pedir, entonces aquí Shift Enter y pedimos una nueva línea de texto borrando la de código que todavía no la necesitamos. Damos doble clic sobre la de texto, damos doble clic y empezamos, bueno, pues la ecuación auxiliar asociada a la ED, a la ecuación diferencial dada, es la copia centradita, pues en este caso nos queda m al cuadrado. Me gusta editar el gorrito, recuerden que lo dan con el aljere y la letra que está al lado de la ñ y la tecla que está inmediatamente a la derecha de la ñ en el teclado. Y ahí ya tendrás el gorrito y con el gorrito le pones delimitado el exponente con llaves. Es bueno delimitar el exponente con llaves. M a la 2 más lambda igual 0. Entonces recuerde que la ecuación diferencial era y' más lambda veces y igual 0. Luego, entonces la ecuación auxiliar va a ser m a la 2 más lambda igual 0. Esa ecuación diferencial, miren que, perdón, la ecuación auxiliar va a ser una ecuación cuadrática. Aquí le podemos poner como una equivalencia con if, doble if, y así los pone una equivalencia para decir la forma general de una ecuación cuadrática en la variable m a la 2 más bm más c más c. Esto lo hacemos para identificar de esta ecuación cuadrática cuáles son los parámetros, los coeficientes a, b y m para hallar el discriminante, porque dependiendo del discriminante de la ecuación cuadrática asociada a la ED, pues serán las soluciones. Tenemos que, si m, las soluciones son reales distintas, las soluciones de la ecuación cuadrática, que eso pasará cuando el discriminante es positivo, entonces, pues entonces la solución de la ED va a ser puramente exponencial. Entonces, es recordar que si la ecuación auxiliar tiene discriminante positivo, entonces sus soluciones van a ser reales distintas, y reales distintas lleva a una solución exponencial puramente. Entonces, eso lo escribimos, eso es lo que escribimos en esta solución, en nuestro proceso de solución, y bueno, pues en una nueva línea escribes, bueno, pues empecemos identificando a los coeficientes de esta ecuación cuadrática. Aquí le ponemos cuadrática. Ellos van a ser entonces a igual a 1, el coeficiente del término cuadrático, b, el coeficiente del término lineal, es 0, no tenemos término lineal, y c igual a lambda, no sabemos a lambda, lo vamos a determinar como debe ser, lambda mvd, lambda, backslash LAMBD, lambda, y él nos ayuda, Google Colab, para copiar si quieres utilizar la ayuda. Bueno, aquí nos pone lambda, le pones aquí enter. Bueno, nos trajo, bueno, voy a poner aquí lambda. Bueno, yo creo que este lambda, queremos es este. Bueno, nos lo trae de antemano, muy bacano. Utilicemos pues como las ventajas de Google Colab. Entonces así tenemos, y así ya tenemos la identificación de los coeficientes. Luego dices, bueno, con la identificación calculemos el determinante. Calculemos el determinante de esta
ecuación cuadrática. Entonces usted puede llamar el determinante si quiere. Me gusta como, bueno, pues simplemente text para que dentro de la ecuación quede un texto verbal, en este caso determinante. Sales de la delimitación en llaves, es igual a, bueno, pues el determinante siempre es b cuadrado menos 4ac, b cuadrado menos 4ac, en este caso eso nos va a dar, pues 0 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, si quieres lo copias, por c, que es lambda, entonces me queda lambda, lo puedes escribir de una vez, te queda lambda, y así pues lo que te quedó fue menos lambda, menos 4 lambda, menos 4 veces lambda es el discriminante. Así lo que obtuviste fue un discriminante que es función del parámetro que te dieron lambda, que es un número constante. Entonces, usted lo identifica, eso es lo que debemos de darnos cuenta. Pues note que el discriminante quedó dependiendo de lambda. De lambda. Y bueno, pues, y queremos y sabemos de que si el discriminante es positivo, o sea, si menos 4 lambda es positivo, entonces nuestra solución será puramente exponencial. Y sabemos que si el discriminante es positivo, o 0, entonces 0 no, porque acordate que nos va a quedar entonces una parte de la solución exponencial y otra x veces la exponencial, y queremos que sea puramente exponencial. Entonces nuestro discriminante debe ser positivo para que la solución sea puramente exponencial como nos lo piden. Entonces el discriminante es positivo, sabemos que si el discriminante es positivo, entonces las soluciones de la ecuación algebraica serán reales, distintas, y así la solución de la ED será puramente exponencial. De hecho, será en definitiva la combinación lineal de funciones exponenciales. Serán combinaciones de funciones exponenciales. Entonces, resolvamos entonces la inecuación. Resolvamos entonces la inecuación discriminante mayor que 0, es decir, menos 4 lambda, menos 4 lambda mayor que 0. Y bueno, pues si menos 4 por lambda debe ser mayor que 0, y ya tenemos que uno de los factores en ese producto de menos 4 por lambda, pues menos 4 es negativo, pues ¿cómo debe ser lambda para que menos 4 por lambda dé positivo? Pues debe ser negativo para poder que el producto sea positivo, por ley de signos. Entonces aquí decimos, entonces, lambda debe ser positivo, perdón, debe ser negativo, ¿cierto? Debe ser negativo. Entonces, así ya tendremos que si es negativo, puede ser, por ejemplo, tomar menos 1, menos 2. Entonces, por ejemplo, con lambda igual a menos 1, tendremos soluciones de la ED puramente
exponenciales, más precisamente, las soluciones serán combinaciones de funciones exponenciales, combinaciones lineales de funciones exponenciales. Entonces, bueno, así ya respondes a la pregunta, la primera pregunta, y una segunda, pues bueno, que se deriva como de esta misma es, bueno, pues, ¿y para qué y cuándo tendrás soluciones que sean exponenciales y x veces exponenciales? Que eso es cuando el discriminante es igual a cero. Y para que el discriminante sea igual a cero, lambda tiene que ser cero. Entonces, así, bueno, pues aquí también podemos poner, bueno, y note que si el discriminante es cero, pues recuerden que las soluciones de la ecuación cuadrática serán reales iguales. Son dos números reales iguales. Y eso llevará a que la solución general será en la forma C1 veces una exponencial más X veces, C2 veces C2 por X por esa misma exponencial. Entonces, ese factor X hace que entonces ya la solución no sea puramente exponencial porque tendrá un componente polinómico, porque la función X es una función polinómica, es la función identidad. Entonces, es por eso que, nota que si el discriminante es cero, o sea, menos 4 lambda es cero, entonces tendremos soluciones soluciones con componente exponencial y componente polinómico. Ya en otra línea ponemos el otro. Bueno, lo que se logra con lambda igual a 0, porque si menos 4 por lambda es 0, es porque lambda tiene que ser 0. Entonces lo pones aquí. Lo que se logra con lambda igual 0. Bueno, ya tienes entonces que lambda negativo, soluciones exponenciales. Lambda igual 0, soluciones exponenciales con componente exponencial y componente polinómico. Y ahora en otra lineecita, pides otra de texto y se infiere además, que si el discriminante ya es negativo, si el discriminante igual menos 4 lambda, ese fue el que nos dio, es negativo, entonces tendremos soluciones de la ecuación algebraica que van a ser soluciones de la ecuación algebraica que serán bueno, tendrán componente exponencial y trigonometría. Bueno, en la algebraica, la solución será complejas conjugadas, porque discriminante en una ecuación algebraica cuadrática, el discriminante negativo implica soluciones complejas conjugadas. Pero, y para la ecuación diferencial asociada, pues entonces las soluciones serán reales, serán funciones reales, pero tendrán un componente exponencial y un componente trigonométrico. Entonces decimos, las soluciones de la ecuación algebraica serán complejas conjugadas, y por tanto las soluciones
el A y D serán de componente exponencial y componente trigonométrico. Entonces así ya tienes todo el análisis. Y bueno, ¿y lo que se logra con qué? Pues si menos 4 por lambda, el discriminante tiene que ser negativo, para que ese producto sea negativo, lambda tiene que ser positivo. Porque menos 4 por un número positivo, ese producto así ya va a dar negativo, va a dar discriminante negativo, lo que hace que la solución sea de componente exponencial y trigonométrico. Entonces, lo que se logra con lambda positivo, con lambda positivo. Por ejemplo, con lambda igual 1. Igual a 1. Entonces, así uno deja claro en el texto que es que con lambda igual a 1 tendrás soluciones que tienen parte exponencial y parte trigonométrica. Aunque en este caso puede que nos quede que la parte exponencial sea la función e a la 0, es decir, la función constante 1, y la parte trigonométrica si sea no nula. Eso puede también pasar. Entonces, así ya tiene los análisis. Recuerden que entonces el discriminante de la ecuación auxiliar es el que indica todo eso, el que indica cómo serán las soluciones de la ED. Y ahora sí, cuando ya responde esta pregunta, que fue lo que más causó dificultad, pues entonces, para ese valor de lambda, nos muestra cuando la solución es puramente exponencial. Entonces, vamos a resolver para un lambda en la que la solución sea puramente exponencial. Entonces, bueno, pues resuelves. Entonces, resolvamos el PBI para un lambda que me dé soluciones de la ED puramente exponenciales. Entonces, bueno, pues entonces tome el lambda negativo como le dijeron arriba. Y sobre todo uno fácil, lambda menos 1. Entonces, tomemos para ello lambda igual a menos 1, porque dijimos que los lambda negativos hacían que la solución fuera puramente exponencial. Entonces, en otra línea, dices, bueno, entonces, ¿cómo te queda la ED? Entonces, así nos quedará el problema así. Y' menos y igual 0. Mire que es una ecuación que dice cuáles son las funciones que al derivarla dos veces dan la misma función. ¿Cuáles son las funciones que al derivarla dos veces dan la misma función? Porque si pasas a despejar a y', la segunda derivada, lo que obtienes es, dame las funciones y, que al derivarla dos veces da otra vez y. Y esas son las funciones exponenciales. Y la función e a la x y la función e a la menos x, y las combinaciones lineales de todas ellas. Miremos que efectivamente sí. Entonces, copiemos la ecuación auxiliar, en este caso m a la 2. Si tenemos segunda derivada, entonces tenemos m a la 2 menos menos 1, porque si tenemos a solamente y, tomaremos solamente su coeficiente porque tenemos la derivada de orden 0. Entonces tendríamos m a la 0, que es 1, en la ecuación auxiliar, igualado a 0 como lo tiene. Entonces tendremos una ecuación algebraica de segundo orden. Eso también lo pones en el texto. Ya no va a escribir más texto, pero siempre en líneas aparte pones la ecuación y el texto. Y miren que esta ecuación, el lado izquierdo, lo que ves es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, resolver esta ecuación diferencial no tienes que utilizar la fórmula general,
si quieres la utilizas, pero factorizando obtienes la solución. Entonces así tendrás que, bueno, si quieres factorizas m menos 1 por m más 1 va a ser igual a 0. Así factorizaste, aunque también lo puede ver como, bueno, pues si despejamos m cuadrado, eso me va a quedar m cuadrado igual 1. Es decir, dame los m reales o complejos en general, que al cuadrado da 1. Pues los números reales que al cuadrado da 1 son el 1 y el menos 1. Por lo tanto, las soluciones puedes escribir rig ht arrow, así te pone una flecha a la derecha, bonita, doble, donde le dice m tiene que ser igual entonces a pm más o menos 1. pm es plus minus más o menos 1, y así ya tienes las soluciones de la ecuación algebraica, que implican que entonces que m1 es 1 y m2 es menos 1. Entonces en una nueva línea pones, bueno, pues entonces m sub 1 es 1, o puedes poner el negativo primero, y m sub 2, es igual a menos a 1, al positivo, o a más 1, si lo quieres indicar mejor. Este i lo pones con text, porque, bueno, pues lo dejaste en medio de la delimitación centrada con doble símbolo de dólar, y le das espacio con doble backslash para que esa i no quede pegada de las definiciones de M1 y M2. Entonces, miren que así ya le queda editado con espacio y ya le queda con poquito código. Miren cómo queda bonito. M1 es igual a menos 1 y M2 igual a 1. Entonces así, entonces dices, bueno, eso implica que las soluciones de la ED serán así. Entonces la solución general será y igual a C1 por E a la M1 por X, E a la M1 por X, es decir, menos X, más C2 por E a la M2 por X, es decir, X solamente en este caso. Y miren que así la solución, aquí nos faltó la delimitación con doble símbolo de dólar, doble al inicio, doble al final, para poder que ahí sí la centre, la quede bonita. Miren cómo queda. Entonces, ¿qué nos queda? Que la solución general son todos, es la suma de los múltiplos de la exponencial negativa y la exponencial positiva. Eso lo pones verbalmente. Necesitamos la interpretación de la solución. Entonces, es decir, la solución general de la ED es la suma de los múltiplos reales, C1 y C2 van a ser reales, de la exponencial negativa. Cuando decimos exponencial negativa, es decir, e a la menos x, que es una función bastante conocida, y la exponencial e a la x. Recuerden, entonces así tenemos que una parte de la solución, los múltiplos de a la menos x son funciones que en definitiva para los C1 positivos hacen que la solución se vaya a 0. Que e a la menos x es una función decreciente a 0. Es decir, en el infinito ella se va a 0. Y e a la x es una función creciente a infinito. En el infinito se va a infinito. Entonces tenemos un componente que se va a 0 y un componente que se va a más infinito. Entonces así ya tiene la interpretación de la solución general, siempre lo ponemos. Y así ya resolviste analíticamente la ED, pero falta el problema. Bueno, pues entonces, como es el problema de valor inicial, luego haya C1 y C2 para que cumpla las condiciones iniciales. Entonces, bueno, pues empiezas también hallando a Y', porque una de las condiciones iniciales
La segunda es cómo es la velocidad de variación de Y. Es decir, como es Y' al inicio. La Y' al inicio es 0, ¿cierto? La velocidad inicial es 0. Entonces, aquí derivamos, bueno, pues Y' de la solución va a ser igual a menos C1 por E a la menos X, que es nuestra derivada del primer término, y la derivada del segundo es C2 por E a la X, porque los derivadas de múltiplos de la exponencial es ellos mismos. Entonces, las derivadas de múltiplos de la exponencial son ellos mismos, los mismos múltiplos de la exponencial. Y así nos queda la derivada. Y cuando la tienes, pues dices, bueno, voy a sustituir las condiciones iniciales en estas dos últimas ecuaciones. Entonces, sustituyamos las condiciones iniciales en estas dos últimas ecuaciones. Bueno, pues entonces, ¿para obtener qué? Si sustituyen la primera, obtiene una ecuación. Y sustituyen la segunda, obtiene una segunda ecuación en las variables C1 y C2. Entonces, obtiene la primera, 0 igual a C1 más C2. 0 igual a C sub 1 más C sub 2. Sí, porque cuando sustituyes Y por 0 y X por 0, porque la función nos está diciendo la primera condición de que la función solución tiene que pasar por el origen, entonces nos queda 0 igual a C1 por C2, dado que a la menos 0 es 1 y a la 0 es 1. Y así nos queda la primera y la segunda, nos queda similar. Y' vale 0, porque nos dijeron que la velocidad inicial es 0. Nos queda menos C1 más C sub 2, lo que nos dice entonces que tenemos que resolver este sistema 2 por 2, en el que dice la suma de C1 y C2 debe dar 0, y la diferencia de C1 y C2 tiene que también dar 0. Ese es un sistema homogéneo. Si sumas, vas a ver que entonces la solución va a ser que C1 y C2 tienen que ser 0. Entonces la solución de la ecuación diferencial era funciones exponenciales, pero la solución del PBI es la función 0. Entonces, por lo tanto, C1 y C2, C sub 1 me tiene que dar igual a C sub 2, que es igual a 0. Eso lo puedes hacer por eliminación, simplemente sumas lado a lado las ecuaciones, te va a quedar 2C2 igual 0, y si 2C2 es 0 es porque C2 es 0, y si C2 es 0 y la suma es 0, la suma de C1 y C2 es 0 es porque C1 también es 0. Entonces, por eliminación resuelves el sistema muy fácil, siempre pones el proceso. Por tanto, C1 y C2 es 0, y así la solución del PBI será la función constante 0. Recuerden que esa es una función, simplemente es que coincide con su gráfico, es el eje X, una función que ni crece ni decrece. Entonces así, esa cumple la ecuación diferencial y cumple que pasa por el origen y su velocidad inicial o la velocidad en 0 es 0. Entonces, es fácil verificar en este caso que efectivamente la función 0 es solución, porque satisface la ecuación diferencial y las dos condiciones iniciales. Entonces, eso siempre lo escribes completo. Así, entonces voy a hacer la verificación. Entonces, en una nueva línea dices, vamos a verificar analíticamente, sustituyes en la ecuación diferencial y en las condiciones iniciales, y dices, bueno, satisface la ecuación diferencial porque esa función 0 al derivarla dos veces da ella, y esa función 0 pasa por el origen y su velocidad en 0 es 0. Por lo tanto, ella satisface el PBI perfectamente y termina la verificación, siempre con la conclusión. Y ahora vamos a ver una cosa que también molesta mucho a los estudiantes, y es graficar, y sobre todo cuando hay componentes trigonométricos. Entonces vamos a graficar
viendo cómo serán las soluciones en cada caso, para cada valor de lambda, y graficando para cada uno. Entonces, para eso vamos a, en una línea, en una nueva línea, dices, bueno, una línea de texto, bueno, ahora sí, solucionemos el problema con SymPy. Entonces, vamos a ponerle el título grande, solución con SymPy, SymPy o SymPy, del PBI para lambda igual a -1 y para lambda igual a 1. Entonces, con lambda igual a -1 es para poder ver que las soluciones sean exponenciales, y con lambda igual a 1 que sean puramente trigonométricas, y así graficar cuando es trigonométrica también acá, les quede completo. Entonces, bueno, pues empiezas solucionándolo. Esta parte también didácticamente es muy importante para un ingeniero, porque ve que en realidad en el mundo aplicado lo que importa es saber modelar la situación con una ecuación diferencial y resolver con una herramienta como SymPy u otras herramientas de solución de ecuaciones, que hay muchísimas, resolver esa ecuación diferencial e interpretar su solución graficándola y poder hacer predicciones con ellas, predicciones reales de la situación que resolvió gracias al modelo de ecuación diferencial o sistema de ecuaciones diferenciales que haya planteado. Entonces, lo importante será, pues eso, plantear la ecuación diferencial, porque resolverla lo hará una máquina. Entonces, aquí vamos a ver que efectivamente ya lo hace. Con from, una línea de código, vamos a tomar de SymPy, de la librería SymPy, importaremos. En este caso, soy engorroso en escribir todas las funciones que vamos a SymPy a utilizar para resolver y verificar el PBI en cada caso. Entonces, voy a importar bueno, pues la función var, que me permite declarar las variables de la ecuación diferencial, plantear la ecuación diferencial con la función EQ, plantear la dependencia entre las funciones, cuál es la variable dependiente, con la función function. Luego, plantear, bueno, pues escribir la ecuación diferencial con la función diff, doble F. Luego resolverla, bueno, clasificarla con classify. ODE, ese ODE es de Ordinal Differential Equation, ecuaciones diferenciales ordinarias. Es que es bueno, por sus siglas en inglés, uno aprenderse que este curso es el curso llamado ODE, es decir, Ordinal Differential Equation, o de ecuaciones diferenciales ordinarias. Luego de clasificarla, uno la resuelve con dissolve, para resolver ecuaciones diferenciales, y para verificarlas con check, ODE solve. Entonces, chequear la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, es una forma de nombrarla muy bonita. Ya cuando chequeas, listo, yo creo que ya con eso. Entonces, así tenemos todas, las traemos. Mira que le das en play y él traerá todos esos instrumentos que nos van a permitir resolver la ecuación diferencial. Se demora un ratico mientras nos otorga el computador en línea, donde vamos a correr todo el proceso. Le traes una nueva línea de código para declarar las variables. En este caso, la ecuación diferencial tiene nada más a las variables y lambda en esencia. La variable independiente x no, está implícita, no explícita. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial autónoma. Entonces aquí vamos a poner, bueno, pues las variables serán x, que no está de manera explícita, x, y lambda. Vamos a ponerle lambda. Lambda, vamos a ponerle simplemente lam, porque, o simplemente L,
Porque lambda en Python ya es una palabra reservada para crear funciones anónimas en Python. Entonces no podemos utilizar ese nombre porque ya está reservado para otras cosas. Var de, entonces var de X, espacio Y, espacio L. Y así le das play y ya él declara las variables con las que vas a trabajar. Luego una nueva línea de código para después, bueno, a mí me gusta poner el comentario en esta parte de aprendizaje, bueno, pues que aquí lo que hiciste fue declarar las variables a utilizar. En esta parte lo que hiciste fue importar la librería y las funciones, importar la librería y las funciones para resolver ecuaciones diferenciales, para resolver problemas de valor inicial, en definitiva. Eso no trae el instrumento. Entonces, como que uno ponga eso, que le vaya como guiando en esta parte de aprendizaje, como línea a línea, que es lo que hace. Eso lo hace uno en el aprendizaje, ya luego ya se suelta y ni siquiera tiene que decir cuáles funciones, sino que aquí pone un asterisco y las puede utilizar. Entonces, es una forma simplemente didáctica de mostrar el proceso, cómo se está haciendo paso a paso. Bueno, luego de derivarlo, bueno, dices que y es una variable dependiente con function. Es una variable dependiente, ya si lo dices, ya de una vez con eso estableces que y es la variable dependiente. Establezco que y, que y es la variable dependiente, con la función function de SymPy, y ahora con la nueva línea de código, bueno, pues decimos, y bueno, ¿y cuál es la ecuación diferencial? Bueno, pues la ecuación diferencial, puedes poner el nombre como quieras, la vas a crear con la función EQ, y entre paréntesis pones el lado izquierdo antes de la coma y el lado derecho después de la coma. Entonces, pones una coma y al lado izquierdo va el lado izquierdo de la ecuación, que en este caso es y'', es decir, la derivada diff de y como función de x con respecto a x, pero la segunda derivada. Más, en este caso estamos trabajando con lambda igual a -1. Entonces, bueno, menos lambda, menos L. Entonces, menos L. Eso es igual a 0. Entonces, al lado derecho de la coma va el 0. Entonces, así ya tienes la ecuación diferencial copiada. Y recuerda entonces que si tengo una segunda derivada, tengo que escribir diff de aquí en derivo a y como función de x con respecto a x, pero quiero no la primera derivada, sino la segunda derivada. Entonces, el orden de derivación como tercer parámetro de la función diff. Y así ya simplemente le das play a la línea de código y ya la corrió, es decir, ya creó la ecuación diferencial, que si la quieres ver, la puedes poner, por ejemplo, en una nueva línea de código, copiando el nombre, ecuación diferencial, le das play y él te la muestra cómo quedó para SymPy esa ecuación diferencial. Así ya miren que la escribe en notación de Leibniz. Recuerda que la notación de Leibniz es d2 dividido dx cuadrado de y de x, es decir, la segunda derivada de y, menos lambda menos L igual 0. Entonces ya sí mostró que ya creó la ecuación diferencial, salvo el orden de los términos del lado izquierdo. Entonces así ya tenemos la ecuación diferencial, ahora sí le podemos decir, bueno, y clasifíquela. Bueno, pues si la clasifica, le ponemos una nueva línea de código. Para clasificarla, pues utilizamos classify ODE. Bueno, pues le das la ecuación diferencial, ecuación diferencial, él te completa. Y bueno, pues no le tenemos que decir nada más. Nos dice, bueno, pues miren, eso es una ecuación diferencial, bueno, pues nos dice que n es algebraica, que es lineal, de coeficientes constantes, con coeficientes indeterminados. Bueno, entonces, bueno, en definitiva, lineal. Entonces, nos va a interesar, bueno, a mí me gusta también
establecer que lambda va a ser una constante real. Entonces, específicamente, yo voy a escribir L symbols va a ser L real igual true, true, es decir, que es una constante real, y la función symbols la voy a agregar acá también. Symbols, que también es una forma de crear las variables simbólicas en SymPy. Solo que en esta me gusta para poder especificar que L es un parámetro real. Entonces aquí ya, en definitiva, nosotros, si quieren lo ponen, pero con L, pero ya nosotros habíamos asumido primero lambda igual a menos 1, entonces puedes dejar toda la ecuación diferencial con lambda igual a menos 1. Aquí corres la función que acabas de traer para poder que él sí te haga la definición completa. Aquí no tendríamos que definirla de nuevo a L, para no definirla dos veces. Entonces aquí no, la defines en la segunda línea. Y bueno, pues la ecuación diferencial, como estamos trabajando inicialmente con L igual a menos, lambda igual a menos 1, bueno, pues entonces pones simplemente menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces así la ecuación diferencial ya te queda no en términos de lambda. Segunda derivada menos 1 igual 0. Que nos pone símbolo no llamable. Y de x, aquí está perfecto. Vamos a ver. Aquí le ponemos la... Listo, ya nos generó la ecuación diferencial ya nueva. Ya le ponemos con lambda igual a menos 1 y miren cómo nos queda de copiado ya con menos 1. Ya no quedó, ya que le hemos puesto el lambda en particular con menos 1, la clasifica y nos dice que es una ecuación de enésimo orden algebraica. Y aquí este me gusta mucho, que sea lineal de coeficientes constantes. En este caso, con coeficientes indeterminados. En este caso simplemente debería decir coeficientes constantes, pero esta es la clasificación que para SymPy tiene. Y esta clasificación, a mí me gusta copiarla, control C, y le dices, bueno, en la nueva línea de código, para resolver, entonces le dices sol gen para solución general, y llamamos a la función dissolve, le das la ecuación diferencial que se llama ecuación diferencial, así la llamamos. Le dices cuál es la variable, que es y de x, esa es nuestra incógnita, y le dices con un parámetro hint la sugerencia, es decir, la sugerencia, pues eso es una ecuación diferencial, así como lo copiaste, enésimo orden lineal de coeficientes constantes, y así le dices resolver, y él te la resuelve y puedes mostrar esa solución con solve gen, llamándola en una nueva línea, para ver la solución, y te dice, bueno, pues miren que la solución nos quedó en este sentido. Miren que nos mostró que la solución es polinómica, no lo que esperábamos. Entonces miremos a ver qué, porque hay un problemita acá y es, no la, siento que es una ecuación de segundo orden, y2 menos 1, no la ha resuelto, pero no nos quedó puramente exponencial como nosotros habíamos previsto en la parte de análisis de resolución analítica. Entonces vamos a verificar entonces nuestra forma en que lo escribimos, y' menos 1 igual 0. Es que la ecuación diferencial para lambda era, la ecuación diferencial era y' menos lambda por y. Entonces es por eso que nos dio esta parte. Entonces no nos quedó la ecuación diferencial correcta, es y' menos y. Así nos quedaría la ecuación diferencial. Pero y
de X, aquí no lo va a pedir que le diga que es función de X, y cuando la resuelve, al ponerla, no, la ecuación diferencial era la segunda derivada de Y menos Y igual 0. Cuando la clasifica, ya nos entrega una clasificación diferente, ya nos dice, es una ecuación lineal de coeficientes constantes homogénea, ahora sí nos da una clasificación coherente con lo que hemos visto en el curso. Esa clasificación la ponemos en la sugerencia y cuando le decimos, bueno, resuelva, y cuando la resuelve, ahora sí nos dice, bueno, miren que es puramente exponencial. La suma de múltiplos de la exponencial negativa y múltiplos de la exponencial, como analíticamente lo hemos hecho. Miren cómo nos queda bien. Y cuando lo genera así, a mí me gusta ya, con el ánimo de que vamos a graficar ahorita, en una nueva línea de código, definir una función de Python llamada solgen, pero la solución como función de Python, pues me da nombre así, es una función, de X. Entonces decimos, bueno, ¿y qué tiene que retornar? Solgen de Python como función de X, dos puntos, y le dices que retorne. ¿Qué es lo que tiene que entregar esa función? Pues C1 por la exponencial np.xp, que es una función de NumPy, de menos x más C2 por np.xp de x. Y como vas a utilizar entonces a NumPy, la función exponencial de NumPy, entonces importas import numpy as np, que va a ser la librería de cálculo numérico de Python, que nos va a permitir traer a la función exponencial a las funciones trigonométricas. Entonces, a la función exponencial con np.xp, la función trigonométrica np.coseno y np.seno, esas dos funciones trigonométricas dadas por NumPy. Entonces, por eso es que lo utilizamos de esta manera. Definimos así la solución general para graficar. Es esta solución general, bueno, pues la graficas en una nueva línea de código. Entonces dices, bueno, pues esa línea de código nosotros vamos a importar a matplotlib.pyplot as plt, es decir, de Matplotlib traeremos el módulo pyplot para graficado y lo vamos a nombrar cada vez que llamemos funciones de este módulo, lo llamaremos con el nombre plt y vamos a de IPython widgets, vamos a importar a la función interact que nos permite crear los deslizadores. Y bueno, definimos una función graficar, solución general, y le vamos a poner los nombres de los deslizadores que van a ser C1, y que lo vamos a posicionar en primer valor 0, inicialmente en 0, y C2, y que lo vamos a poner a inicializar, va a ser un argumento de palabra clave, pues de una vez ya inicializado en 0. Luego generas las abscisas en donde vas a evaluar la función. Lo vas a llamar como X mayúscula con np.linspace, que va a ser la función que me genera la colección de abscisas para graficar. Esa colección de abscisas, de pronto le podemos poner A, B para el dominio de graficación, que sea, vamos a ponerlo entre menos 2pi y 2pi, menos 2 por np.pi, para traer la función, el número pi, gracias a Python, coma 2 por np.pi, que nos va a traer entonces el número pi, la función, la librería
NumPy de Python, por eso le ponemos el NP. Y así ya tendremos un dominio desde -2pi a 2pi. Lo pongo ahí es porque después vamos a graficar también funciones trigonométricas, y es usual que uno grafique funciones trigonométricas entre -2pi y pi, y 2pi. Bueno, entonces así ponemos el dominio, las abscisas entre A y B, y le ponemos, bueno, que nos dé por ahí 200 punticos de abscisas. Luego creamos un vector Y con una lista de Python con corchetes, donde vamos a decirle, bueno, ahí todos los valores en esa lista de ordenadas para graficar se calculan evaluando la función sol, gen, la solución general de Python, la que acabo de generar, evaluándola en los X para X en X, en el vector de abscisas, entonces para X minúscula en los X mayúscula, en la colección de abscisas. Así va a obtener una lista de ordenadas. Entonces ya con esa lista de ordenadas le decimos, bueno, podemos llamarlo con plt.plots en este caso, a gráfica X contra Y, y como es para el deslizador, nos salimos de esa función con interact, llamamos a la función graficar sol gen, así como le llamamos, coma, y llamamos a los deslizadores C1, que le vamos a decir el rango donde se van a mover, pongámosle entre -3 y 3, y para C2 también entre -3 y 3, con incrementos de 1 en 1. Entonces así nos va, el deslizador va a mover a través de números enteros, desde -3 hasta 3. Y bueno, ya con eso podemos ponerlo a graficar para ver la graficación al inicio. Aquí nos ponen los deslizadores y nos dice que hay un errorcito con graficar sol gen. Vamos a ver qué será lo que le gustó. Graficar sol gen, el nombre está bien, graficar sol gen, interact, name error, hay un error de nombre, la exponencial está bien, aquí xp de x está bien, vamos a ver, aquí definimos bien. Bueno, yo creo que nos va a generar problema porque C1 no está definido, es porque la manera en que define acá C1 y C2 no está definido. Cuando va a evaluar, bueno, aquí tenemos que ponerle, bueno, pues entonces que C1 tiene que entrarlo y C2 tiene que entrarlo cuando evalúa la función. Entonces aquí ponemos con C1, C1 igual a C1 y C2 igual a C2 para que no nos pueda evaluar. Aquí le ponemos otra vez que redefinimos a la función y aquí otra vez que evalúe, y ahora sí nos grafica, y es porque nuestra solución general es función de x y de cada una de las constantes, y para cada valor de las constantes tendrás una función solución. Entonces siempre van a necesitar los valores particulares de C1 para graficar, y así miren que para C1 y C2 igual 0 nos da la función 0, para C1 y C2 positivos nos da una función que primero decrece para luego crecer, una función que parece una parábola, entonces una función que antes de 0 decrece y después de 0 crece, eso es lo que ponemos en las observaciones, y que para C es ambos negativos, ambos iguales a -1, nos da una función cóncava hacia abajo, que primero crece para luego decrecer. Y bueno, y si ponemos uno positivo y el otro negativo, nos da soluciones que, miren que en forma de S, es decir, que una función estrictamente decreciente, y por el contrario, nos queda para valores de C negativos y de C1 negativo y C2 positivo, nos da una función estrictamente creciente. Y así, eso es lo que ponemos en la observación. Vamos a poner
por lo menos siquiera 5 observaciones. En cada caso, lo que permite hacer las predicciones. Entonces, en definitiva, entonces para ese valor de lambda igual a -1, la ecuación diferencial y' más lambda veces y igual 0, pues tiene soluciones que algunas veces son estrictamente, bueno, la función 0, que decrece para luego crecer, o que crece para luego decrecer, o que es estrictamente decreciente o estrictamente creciente. Todas esas observaciones las ponemos, es decir, que así vemos muchos tipos de soluciones de nuestra ecuación diferencial gracias a esta animación. Entonces, siempre después del gráfico, le pones una línea de texto con uno punto, espacio, primera observación. Entonces empiezas, bueno, para valores de C positivos, entonces, para valores de C1, de C1 y C2 positivos, tenemos una solución que antes de 0, decrece y después de 0 crece hacia infinito. Segunda observación, entonces ya bueno, ponen para valores de C1 y C2 negativos, luego para si los cambia. Bueno, entonces así ya tendría como 4, por lo menos puede sacar hasta 5 también. Y mire que las predicciones siempre van a ser como, y cuando X se va a infinito, ¿a dónde se va la solución? En este caso, está diciendo que cuando X se mueve hacia la derecha, la solución se va a más infinito. Eso habla de un crecimiento no acotado superiormente, de forma exponencial, un crecimiento muy rápido, un crecimiento que si en el caso de una modelación poblacional, está diciendo que la población crece indefinidamente. Entonces, para nosotros esta lectura es muy importante y poner esas interpretaciones. Eso es lo que pones acá en las 5 interpretaciones que vas a dejar siempre. 3 punto, 4 punto, 5 punto. Siempre cada gráfico tiene que tener las interpretaciones porque eso es lo que se busca científicamente, que uno grafique para poder predecir. Entonces es el gráfico el que ayuda al científico a poder hacer las predicciones. Es que eso no se veía sin graficar, no se veía cómo se comportaban las soluciones sin graficar. Entonces, ver qué importancia tiene el gráfico para las predicciones de las soluciones, que esas soluciones van a ser las que nos permitirán tomar decisiones, porque las predicciones de la solución de la ecuación diferencial serán las predicciones del problema real, de las soluciones del problema real, de la función que nos permita predecir qué va a pasar en el futuro y así poder tomar decisiones. Bueno, entonces así ya les he mostrado cómo resolver. Falta para resolver para lambda igual a, ya no a -1, sino a 1, para que veamos que las soluciones son puramente trigonométricas en este caso. Entonces cambiamos, miren, cambiamos, uno podría hacer esto, dejarla, antes de plantear la ecuación diferencial, uno ingresar, pararse en la línea, poner una nueva línea de código y decir L es igual a -1, en este caso, la corre, aquí le pone en la ecuación diferencial L por Y, porque así era la ecuación diferencial, y la corre, y así él le resuelve ya con todo lo que ya tenemos. Y luego cuando cambias a 1, entonces cambias a 1, corres para que asuma ya el nuevo valor de L, luego asuma la nueva ecuación diferencial, te la muestre, miren que ya nos queda con lambda igual 1, ¿cuál es la ecuación diferencial? En este caso, esto era más lambda, entonces aquí nos queda la ecuación diferencial más lambda, nos pone la ecuación diferencial, y no la clasifica, la clasificación nos queda igual, no la resuelve, esta línea de más que tenemos la quitamos, no la resuelve, y miren que ya
para mostrarnos esa solución, ya nos queda que es puramente trigonométrica, son sumas de múltiplos de la función seno y coseno, y cuando vas a graficar, entonces ya no pones NP-XP, sino C1 por seno, entonces NP.sin de X, en este caso de X, más C2 por NP.cos. Entonces ahora sí ya te queda la nueva función, solución, como función de NumPy, de Python, perdón, y cuando va a graficar, pues simplemente cambia, ya no tiene que cambiar nada, todo queda igual, y grafica, y miren que las soluciones ya son periódicas, porque las soluciones son puramente trigonométricas, las funciones trigonométricas son funciones periódicas, y así muestra que entonces lo que esto modela es una situación en la que el comportamiento va a ser periódico. Entonces así va a decir que no va a haber cosas que en el futuro se repiten. Entonces que si la solución, miren que sube, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, entonces lo que pasará en el futuro es que seguirá pasando eso de subir y de crecer, de crecer y de crecer, y de siempre crecer hasta un valor máximo de 0, como vemos en la solución, perdón, un valor máximo de 2 y de crecer hasta un valor mínimo de -2. Entonces, la gráfica nos muestra efectivamente el comportamiento de la solución y qué va a pasar en el futuro. En el futuro siempre va a pasar de que la solución va a crecer hasta 2, y a decrecer hasta -2 y así seguir haciendo esa oscilación. Eso va a crecer y eso es lo que permite, entonces uno permite a los ingenieros, bueno, pues si eso es lo que va a pasar en el futuro, ¿qué decisiones va a tomar? Si la cosa va a ser oscilante, entonces, ¿qué significa eso? Y cómo aprovecha el comportamiento periódico en este caso. Por ejemplo, un comportamiento periódico es, por ejemplo, la radiación solar es algo periódico. Siempre a esta hora, por ejemplo, en la noche, tendremos una radiación solar muy baja, luego en la mañana empezará a subir hasta mediodía el valor más grande y luego decrecerá nuevamente a 0 en la noche para luego crecer hasta un valor máximo y luego decrecer a 0 y así. Entonces, la radiación solar es, por ejemplo, uno de los fenómenos reales que es eh, periódico. Y bueno, entonces uno siempre, la invitación será a que gracias a estas reflexiones, uno siempre ver que si las soluciones te dan periódicas, interpretas que entonces en la situación real el comportamiento va a ser oscilante o periódico. Y así entonces ya he mostrado cómo puedes solucionar en estos cuadernos la manera analítica de manera justificada, analítica mostrando cada paso, y luego con SymPy cómo resolver utilizando en esencia la función disolve para resolver ecuaciones diferenciales, y con Matplotlib para visualizar la solución y poder así sacar las observaciones sobre el comportamiento de la solución, lo que permitirá hacer predicciones y tomar decisiones a los ingenieros. No olvides entonces suscribirte a tu canal, a mi canal, a este canal llamado DMAC Data, Didáctica de la Matemática y la Ciencia de Datos, que quiere aportar al aprendizaje de la matemática a nivel superior y poder acceder a través de Python y de otros lenguajes a el trabajo en empresa privada, lo que permite a los ingenieros pues su desarrollo personal, ¿cierto? Al tener buenos empleos en buenas empresas que requieren que tenga competencias o de un desarrollo de pensamiento computacional adecuado. Muchas gracias. No olviden dejar sus comentarios, son los que nos animan a seguir haciendo más videos de apoyo. Entonces sus comentarios serán muy importantes. El darme le gusta o no le gusta mi video será lo que nos aliente para seguir trabajando en esta didáctica de la matemática. Muchas gracias de nuevo. Dios los bendiga.